Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los alumnos del curso del taller de psicopedagogía del aprendizaje. Este video tiene la intención de darle las especificaciones para elaborar el informe de evaluación psicopedagógica, que es el trabajo final del curso, con el cual se cierra todas las actividades que hemos ido desarrollando a través del semestre. Aquí es importante que este informe se apoyen con la información que ustedes rescataron, con el ejercicio de la observación participativa, con el ejercicio de la entrevista que le hicieron al director o al maestro acerca de los observables de la escuela, el reporte que ustedes hicieron donde se integraban los resultados de la observación participativa de la entrevista, y también con el cuadro de características de los alumnos. Ustedes recordarán aquel cuadro de características positivas o características negativas, tanto de características de orden personal como características de orden académico. Ustedes recuerdan que primeramente se hizo una entrega de las características y luego una segunda entrega donde ya se especificaron un poco más a detalle las características positivas. Esos son los documentos que les van a servir de base para elaborar este trabajo final. Primeramente, vamos a ver el número 1 romano, tenemos los datos generales del alumno. Recuerden que no vamos a anotar el nombre completo del alumno, solamente el nombre de pila para mantener en el anonimato al alumno observado, ¿no? Entonces los datos que tenemos son el nombre completo, la edad que tiene este alumno, el grado que cursa, bien sea en el grado de preescolar, de primaria, de secundaria o de preparatoria, el nombre de la madre, su edad, su escolaridad, la ocupación de la misma, el nombre del padre, su edad, escolaridad, la ocupación del mismo, o bien el nombre del tutor, su parentesco, la edad, la escolaridad y ocupación. Aquí es importante señalar lo siguiente: los datos que tienen que ver con la información relativa a la familia, ustedes no la tienen porque no se hizo ese ejercicio de rescatar la información o la entrevista con la familia. Entonces aquí estos datos que se van a anotar, estos que ahorita aparecen y los que van a aparecer más adelante, ustedes los van a señalar de manera ficticia. Es decir, ustedes van a inventar, vamos a decirlo así, van a inventar la información para ir llenando todo este informe de evaluación psicopedagógica. Pero vaya, la información, aunque va a ser inventada, de alguna manera traten de que se apegue de manera más real posible, de acuerdo a las características del alumno, de la información que ustedes ya tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda esa parte que tiene que ver con la información acerca de la familia, ustedes la van a elaborar de manera libre, porque no tenemos información acerca de ella. Bien, nos vamos al número 2, que es la historia escolar del alumno. Aquí ustedes van a anotar, según el grado, el grado escolar en el que se encuentren, ustedes van a anotar si cursó el preescolar, si cursó la primaria, si cursó hasta la secundaria, en qué grado se encuentra y qué semestre se encuentra la preparatoria, ¿no? Ustedes van a ir señalando cuáles son los niveles de la educación básica que ha ido cursando el alumno o la alumna que están analizando. Bien, y luego aquí entramos antecedentes del desarrollo, el número 3. Aquí dice: de los aspectos enlistados, registre preferentemente la información más relevante sobre los antecedentes del desarrollo del alumno o de la alumna evaluado, rescatada de la entrevista a la familia. Aquí aparece con lo que les decía hace un momento. Nosotros no hicimos, ustedes no hicieron la entrevista a la familia. Entonces los datos que ustedes aquí van a anotar van a ser datos que ustedes van a imaginar que corresponden con el alumno o la alumna que están siendo que ustedes están trabajando respecto a la práctica que están realizando, ¿no? Entonces, ¿qué información se tiene? El embarazo de la madre, o sea, cómo se cursó el embarazo, si fue un embarazo de alto riesgo o no lo fue, si fue normal, etcétera, etcétera. Si a lo mejor el parto fue prematuro, un embarazo de solamente 7 meses, etcétera, etcétera, o fue a término, ¿no?
Y luego tendríamos el número 2, antecedentes heredofamiliares, enfermedades crónicas, adicciones o enfermedades hereditarias que existen, que se hayan presentado en la familia. Posteriormente estaremos hablando acerca de cómo ha sido el desarrollo del alumno con el que ustedes están trabajando, su desarrollo motor, es decir, a qué edad empezó el gateo, a qué edad empezó la locomoción, es decir, el empezar a caminar de manera erguida, ¿no? De manera erguida, de pie, vamos a decirlo, ¿no? Su desarrollo respecto al lenguaje y la comunicación, en qué edad se dio el inicio del habla, cuáles son sus características, si tiene dificultades de lenguaje, no las tiene, si es que existen dificultades de lenguaje, si tienen que ver solamente con el aparato fonoarticulador, es decir, que a lo mejor se le dificulta expresarse oralmente porque tiene algún problema en la garganta, etcétera, etcétera, o bien su problema de lenguaje tiene que ver, esté asociado probablemente con alguna discapacidad intelectual. Bien, luego nos vamos a la historia médica. Ahí estaríamos hablando acerca de enfermedades, exámenes médicos realizados, accidentes, hospitalizaciones, servicios médicos con los que cuenta, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera, condiciones de salud del alumno, tratamientos médicos en caso de que lo reciba y de qué tipo, ¿no? Entonces aquí sería la historia médica que haya ido teniendo este alumno, ¿no? Bien, luego nos vamos al contexto familiar. Aquí también volvemos a lo mismo, ustedes no hicieron la entrevista a la familia, va a ser información que ustedes van a plasmar de acuerdo a cómo ustedes observaron al alumno. Recuerden que esa es información simulada. Bien, ¿qué es lo que tenemos respecto al contexto familiar? Número 1, estructura de la familia. El nombre y edad de las personas que integran la familia, señalando el lugar que ocupa el alumno evaluado y la dinámica familiar, ¿no? Por ejemplo, el nombre del padre, el nombre de la madre, 3 hermanos, siendo el alumno que ustedes están observando el hijo mayor o el segundo hijo o el hijo menor, etcétera, ¿no? La dinámica familiar, estaríamos hablando de las características del ambiente familiar y sociocultural, si todos están escolarizados, no están escolarizados, etcétera, etcétera. El tipo de relación que establece con la familia y con otras personas, el alumno que ustedes observan, amigos que tiene, otros familiares, extraños, etcétera. El grado de aceptación para con el alumno, es decir, qué tanto se le acepta en la familia y se le acepta y se le apoya con sus dificultades, o a lo mejor se le tiene relegado, o a lo mejor se le rechaza, ¿no? También se asentaría información que la familia tiene sobre las necesidades educativas especiales y o discapacidad del alumno. Y también señalar los compromisos y expectativas que tiene la familia con respecto al futuro o al desarrollo del alumno, ¿no? Luego estaríamos viendo en el número 2 el grado de autonomía que se le otorga. Es decir, la familia le da un trato muy de dependencia a este alumno, o si le dan un grado de autonomía relativa que le permite desempeñarse de manera independiente, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, de responsabilidades que se le otorgan, por ejemplo, condiciones y hábitos de trabajo en la casa, por ejemplo, se le encargan ciertas tareas, por ejemplo, hacerse cargo de lavar las vasijas, asear el patio, cuidar a las mascotas, etcétera, ¿no? Hablar sobre cuestiones de higiene, hábitos alimenticios, horarios de dormir, juego y tiempo libre, así como la participación que tiene la familia y grado de iniciativa que tiene. O sea, si el alumno tiene iniciativa para hacer las actividades que son propias de la familia, o se le tiene que dirigir de manera muy directa para que realice estas acciones, ¿no? Y luego tendríamos en el número 3, así de manera muy somera, lo que sería la descripción de un día en la vida del estudiante, es decir, se levanta temprano, desayuna de manera independiente o bien acompañado con los demás miembros de la familia, o le tienen que dar de comer en la boca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, su desplazamiento hacia la escuela, la estancia en la escuela, el regreso, participación en las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tendríamos atributos personales del estudiante. Aquí ustedes se pueden apoyar en la tarea que ustedes hicieron,
donde hablábamos de las características positivas y las características negativas, que eran las debilidades y las fortalezas del alumno en cuanto a aspectos personales y aspectos de orden académico. Ustedes ya tienen por ahí un documento, una tarea que hicieron al respecto. Luego nos vamos al número 5, el contexto escolar, identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación del alumno en el centro escolar, de orden físico, metodológico y o actitudinales. Y entonces con respecto al centro escolar, que es la escuela, se pregunta ahí y ustedes van a registrar información acerca de cómo se atienden las diferencias individuales en el centro, cómo se identifican las necesidades educativas, los planteamientos de la escuela en relación con la metodología y la evaluación del alumnado, los criterios con base en los que se distribuyen los espacios y los tiempos, el grado de trabajo cooperativo entre el profesorado. Además de la identificación de aspectos profesionales, materiales, arquitectónicos y curriculares. Aquí esta información ustedes la pueden retomar de la entrevista que hicieron acerca de los observables de la escuela. Luego nos vamos al plano del aula. Aquí en el plano del aula ustedes van a tomar información derivada de la observación participativa que realizaron y ahí van a aceptar cuáles fueron los aspectos didácticos y metodológicos que observaron que se presentan en el aula, las estrategias que se utilizan, las estrategias didácticas, los mecanismos de ajuste a las características y necesidades del alumno evaluado. Aquí los mecanismos de ajuste son las ayudas o las adecuaciones que el maestro hace acerca de las actividades que tiene que realizar el alumno para que pueda acceder a ellas, ¿no? Es decir, a lo mejor el alumno lo acerca y lo sienta frente a él, para tenerlo cerca del mismo, o a lo mejor le da actividades un tanto de nivel más bajo en cuanto a la dificultad que presentan, comparándolo con el resto del grupo, etcétera, etcétera. Esos serían mecanismos de ajuste o adecuaciones que hace el maestro, ¿no? El tipo de apoyos que se le facilitan. Además, también asentarían las conclusiones de la observación participativa y de la evaluación del contexto físico-ambiental del aula, que eso también, pues obviamente ustedes lo derivan del ejercicio de observación participativa que realizaron. Luego nos vamos a aspectos referidos al grado de desempeño alcanzado. Aquí también, si ustedes, obviamente no tienen así la información completa, aquí también es información simulada, pero que es necesario incorporar a este registro de informe de evaluación psicopedagógica. Entonces estaríamos hablando primeramente del estilo de aprendizaje, intereses y motivación para aprender, ¿no? Aquí en estilos de aprendizaje no caigamos en lo que muchas veces se dice, el estilo de aprendizaje es visual, auditivo, kinestésico. Eso no nos sirve para hablar de los estilos de aprendizaje. Aquí hablar de los estilos de aprendizaje es cómo, de qué manera se le facilita al alumno el aprender o el acceder a los contenidos curriculares o a los contenidos que se manejan en la escuela, ¿no? Entonces a lo mejor le gusta trabaja mejor de manera individual, o a lo mejor trabaja mejor en equipo, a lo mejor es más importante hacer ciertos dibujos para tener un registro inicial de la información que va a manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí por ejemplo estaríamos hablando de las características individuales que definen la forma en que se enfrenta a las tareas escolares, ¿no? Lo que comentaba, le gusta trabajar de manera solitaria, en equipo, le gusta que se le expliquen primeramente las cosas a detalle, etcétera, etcétera, le gusta compartir con sus compañeros, prefiere más hacer las explicaciones de los compañeros que las del profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Hablaríamos también de los contenidos que más le interesan al alumno y las estrategias de trabajo que le resultan más favorables para su desarrollo, para su aprendizaje. Luego hablaríamos del nivel de competencia curricular. Aquí se trata de determinar lo que el alumno o la alumna es capaz de hacer con relación a los propósitos y contenidos de las diferentes áreas del currículo escolar. Aquí, aunque nos habla de las diferentes áreas del currículo escolar, nos vamos a remitir a dos básicamente, lo que tiene que ver con lectoescritura y lo que tiene que ver con matemáticas. Nada más. Entonces ahí vamos a determinar lo que el alumno es capaz de hacer con relación a los propósitos y contenidos referidos a la lectoescritura y referidos a las matemáticas.
Ujú. Veríamos sus fortalezas y sus posibilidades en cada una de esas dos áreas del currículo, ¿no? ¿Qué es lo que sí sabe hacer, qué sí sabe hacer con ayuda o qué sí sabe hacer de manera independiente, etcétera, ¿no? No nos fijemos en el déficit, no digamos, tiene problemas porque no sabe esto o no tiene esta dificultad, o sea, como dice en el punto, fortalezas y posibilidades, o sea, vamos a ver qué es lo que sí sabe hacer, cuáles son sus posibilidades de desarrollo para a partir de ahí nosotros desencadenar las acciones de intervención psicopedagógica para favorecerlo, ¿no? Y preguntaría, se finaliza este punto con la pregunta, ¿cuáles son las necesidades educativas del alumno en términos de competencias en relación a los aprendizajes contemplados en el currículum escolar? Recordemos otra vez, tiene que ver con lectoescritura y matemáticas. Y entonces, para contestar esta pregunta, tenemos este cuadro que hay que llenar. Aquí en la primera columna se asienta o se registra la asignatura o los campos formativos. Aquí, bueno, estaremos hablando de lectoescritura y matemáticas. Veríamos las fortalezas y posibilidades que tienen cada uno de ellos. Y luego ya, eso es en la segunda columna. En la tercera estaríamos hablando de las necesidades identificadas y de los apoyos que requiere, ¿no? Entonces, necesidades educativas identificadas, qué es lo que requiere el alumno para fortalecer su desempeño tanto en español o en lectoescritura como en matemáticas. Veríamos esas necesidades identificadas, las registraríamos, y luego también los apoyos que requiere. Si requiere apoyos de tipo personal, material, tecnológico, organizativos, curriculares, ¿no? Es decir, apoyos de tipo personal es, por ejemplo, si se requiere la incorporación de un profesional que apoye la tarea del maestro. Por ejemplo, si tiene dificultades en el lenguaje, pues a lo mejor un terapista de lenguaje, ¿no? O a lo mejor se requiere el apoyo de un psicólogo, ¿no? Esos serían los apoyos de orden personal que se requieren. Apoyos materiales tecnológicos, si requiere, por ejemplo, cierto dispositivo, si tiene a lo mejor alguna debilidad visual o auditiva, que es lo que requiere al respecto, ¿no? O serían apoyos de orden organizativo, ¿no? Es decir, cómo organizar los tiempos y los espacios en el aula para favorecer los aprendizajes de este alumno, o bien los apoyos de orden curricular, es decir, si hacemos modificaciones en cuanto al currículum, lo que tiene que ver con contenidos, adecuación de actividades o adecuación de estrategias de evaluación. Bien, y entramos en lo que sería a la parte final de conclusiones. Dice, conclusiones e identificación de los apoyos necesarios. Esta sección que se configura a partir de preguntas es muy importante porque de aquí, de las respuestas que ustedes van a ir dando, se va a ir esbozando lo que sería el plan de intervención psicopedagógica, que es el propósito final del curso, ¿no? Entonces, ustedes no van a hacer formalmente un documento de intervención psicopedagógica, pero sí va a quedar esbozado a partir de las preguntas que van a ir contestando en esta sección de conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas guía para elaborar el texto de conclusiones? La primera de ellas es, ¿cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela, ¿no? Barreras de orden físico, por ejemplo, si no hay rampas, si por ejemplo hay falta de iluminación, el tipo de mobiliario que no se presta para favorecer el desempeño del alumno, etcétera. Entonces pueden ser barreras de orden físico, de orden metodológico, es decir, las formas del trabajo del profesor, las formas de trabajo en general de la escuela, que se privilegian en la escuela, dificultan el desempeño de este alumno, o bien de tipo actitudinal, ¿no? Luego veríamos, la segunda pregunta es cómo se pueden eliminar o minimizar esas barreras. Aquí, por ejemplo, en la respuesta a esta pregunta es donde se va esbozando lo que sería el plan de intervención psicopedagógica, ¿no? Es decir, qué cuestiones hay que realizar en la escuela, qué acciones hay que realizar o llevar a cabo para que se eliminen o se minimicen esas barreras que dificultan el aprendizaje y la participación del alumno en la escuela. Luego la siguiente pregunta, ¿cómo se pueden movilizar recursos adicionales para apoyar el aprendizaje y la participación? Recordemos, aquí más arribita teníamos los recursos adicionales, eran recursos de orden personal, recursos materiales, recursos tecnológicos, organizativos o curriculares, ¿no?
Entonces aquí serían cómo se pueden movilizar los recursos adicionales para apoyar el aprendizaje y la participación. Se hablaría de esos recursos y la manera como se movilizarían o se pondrían en acción para apoyar al alumno, ¿no? Y después se pregunta qué condiciones del alumno facilitan o dificultan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí aludiríamos así a las características personales del alumno que dificultan el que pueda acceder a los aprendizajes propuestos en el plan de estudio, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de ello. Y luego ya nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones del contexto escolar, sobre todo en el aula, facilitan o dificultan los procesos de enseñanza y aprendizaje? Entonces aquí habría que ver, por un lado, cuáles son los que facilitan, aunque dice o, pensaríamos cuáles son los que facilitan y cuáles son los que dificultan las condiciones del contexto escolar que facilitan o dificultan los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluir los aspectos didácticos y metodológicos, es decir, lo referente al trabajo de docencia en el aula, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué condiciones hay que hacen difícil la participación y los aprendizajes del alumno, pero también cuáles serían las condiciones que facilitarían precisamente la participación del alumno en las áreas de aprendizaje. Aquí otra vez en esa parte de la respuesta donde van a poner las condiciones que lo facilitan, se estaría apuntando precisamente a la estrategia de intervención psicopedagógica. Y por último tenemos la última pregunta de esta sección es ¿qué orientaciones daría a la familia para que el contexto familiar sea más favorable? Aquí también va a ser simulado de acuerdo a las respuestas que ustedes fueron dando en la sección de este documento referida a la familia. Ustedes van aquí también a registrar cuáles serían las orientaciones que harían a la familia para que desde ella se pueda apoyar el alumno en sus posibilidades de desarrollo. Recuerden que los contextos para el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos son tanto el contexto escolar como el contexto familiar. Entonces, estas orientaciones para familia apuntan también a la estrategia de intervención psicopedagógica en el contexto familiar. O sea, qué sugerencias se le van a dar a la familia para apoyar el desarrollo y el desempeño para el aprendizaje del alumno observado, ¿no? Muy bien, una vez que contestan estas preguntas, tenemos el punto número 8, que es una reflexión personal. Y ustedes harían una reflexión acerca de todo este ejercicio del informe de evaluación psicopedagógica y las propuestas de intervención psicopedagógica que están aquí en el punto anterior, en el punto número 7, van a hacer una reflexión personal acerca de ello, ¿no? Luego está la sección de anexos. Hay 6 anexos: la observación participativa, las evidencias que ustedes ya las realizaron, esa no la van a incluir en este trabajo porque yo ya la tengo, ¿no? Luego, evidencias de trabajo escolares significativos para observar su nivel de aprendizaje en la lengua escrita y matemáticas, tampoco lo van a incluir porque no lo poseen. Registro, luego número 3, registro de observaciones de la evaluación de clasificación, seriación y conservación de la cantidad, tampoco lo van a realizar porque ustedes no tienen esa información. La evaluación del contexto físico-ambiental del aula, ustedes ya lo tienen, ustedes ya lo hicieron en lo que fue la entrevista que tenía que ver con los observables de la escuela y la observación, pero y sobre todo la observación participativa que realizaron en el aula, ¿no? La entrevista a la familia no existe, entonces no se entrega. Y lo que sí van, por eso está señalado en rojo, lo que sí van a entregar es el reporte del contexto escolar y de aula, que es el documento que integró los resultados de la entrevista acerca de los observables de la escuela y la observación participativa. ¿Por qué se los... esto sí lo pongo en rojo y lo tienen que anotar, porque aquí es importante que ustedes revisen nuevamente el reporte del contexto escolar y de aula, y si hay necesidad de hacerle, si hubo necesidad de hacerle algunos ajustes para perfeccionarlo, para darle mayor nitidez, pues bueno, le hacen las modificaciones y lo incluyen en este informe de evaluación psicopedagógica. Bien, estos son las especificaciones para realizar la tarea. Es importante señalar que los espacios que se van dejando, por ejemplo aquí en estilo de aprendizaje, voy a colocar el cursor, tenemos por ejemplo 1, 2, 3, 4, tenemos 4 líneas para escribir.
O sea, no se queden con esas 4 líneas. O sea, recuerden que el documento se puede ir extendiendo. O sea, le pueden ir agregando más líneas. Entonces ustedes vayan anotando toda la información que consideren importante y relevante para el caso que estén revisando. No se limiten a la cantidad de espacios que hay para cada pregunta. O sea, ustedes lo pueden extender si es necesario. De tal manera que si ahorita el documento tiene 5 páginas, a lo mejor se pueden extender a 6, 7 o más páginas al respecto, ¿no? Bien, esto es todo por el momento. Espero que no haya dificultades. Si hay algunas dudas durante el desarrollo de esta tarea, ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma como lo hemos estado haciendo. Muchas gracias, que les vaya muy bien con esta tarea.